Hola, buenas noches a todos. Qué gusto poder estar con ustedes otra vez aquí desde esta transmisión remota y el día de hoy tenemos una sesión bastante interesante. Como recuerdan, ya hubo pues una actualización de estatutos al tema digital, entonces la lectura del acta queda subida en la página y también se pasa a través de los chats para que puedan hacer la lectura y votarla y en caso de cambios pues se discuten. Entonces, prácticamente vamos a mandar el programa de trabajo estos días de todo el año. Hemos tenido muchas actividades en enero, febrero y también parte de la intención de estas sesiones es hacerlas un poco más dinámicas y regresar el centro de atención a la parte académica, que es pues el pilar fundamental del colegio. Entonces, la parte de informes a sus usuarios se hace un tema pues más ejecutivo donde básicamente damos la información como en tipo noticias y mediante boletines informativos trimestrales donde se van a estar publicando las actividades que hace el colegio, que afortunadamente pues cada día contamos con mayor participación de todos los socios, tanto y nuevos socios que se están inscribiendo, los que se están actualizando y pues bueno, va a ser un año bastante importante en el término de reactivación de actividades presenciales, híbridas. Entonces, pues los invitamos a estar atentos a las actividades del colegio. Prácticamente esperamos que ya la próxima sesión pueda ser híbrida. Y recuerden que vamos a tener talleres teórico-prácticos durante este año y otras actividades académicas. Pues bueno, para entrar de lleno con esta sesión que ha generado bastante buena controversia, buenos comentarios desde antes, no solo aquí a nivel local, sino a nivel nacional, ya que es un tema que creo que es no solo de interés general para el oftalmólogo, sino muy relevante para la práctica clínica, ya que son cuestiones que nos preguntan todos los días en la consulta, tanto pacientes como familiares. Y es precisamente el uso y exposición a dispositivos digitales, mitos y realidades. Entonces también vamos a incursionar ya en un modelo pues, de presentación un poquito más dinámico, donde vamos a estar comentando todos los miembros del panel las mismas presentaciones y esto va a ser un poco más dinámico. Y precisamente para atender un tema tan amplio y controversial en algunos sentidos, pues reunimos a una mesa de expertos de diferentes áreas de la oftalmología y pues tengo el honor de presentarles al doctor José Luis Salinas Gallegos, pues, conocido yo creo que de todos aquí en nuestro medio, y el doctor José Luis Salinas, aparte pues, de tener la especialidad del segmento anterior, tiene pues una práctica muy exitosa y además un conocimiento por su pues, creatividad e intuición natas de todo esto. Por eso se me hizo una persona ideal para este tema y él nos va a estar coordinando esta sesión. Pues, bienvenido, José Luis, y aprovecho para darte las felicitaciones en público porque es el día de su cumpleaños, nos acompaña, entonces qué mejor manera de celebrar que con una buena sesión. Muchas gracias, Axel. Pues muchísimas gracias por la invitación, gracias por invitarme como coordinador. Y claro, este es un tema que me apasiona muchísimo. Creo que muchos saben que la computadora, celular y demás es prácticamente un vicio para mí. Y como bien lo dices, son preguntas frecuentes de los pacientes todos los días sobre los niños, que si es importante algún tipo de protección del lente de armazón, los lentes intraoculares, que si es correcto que sea amarillo o no tenga color, y ojo seco, que es muy frecuente cuando se usa mucho la computadora. Entonces, para ello hemos invitado a expertos, como decía el doctor Axel. Tenemos al doctor Alfredo Lizárraga Corona, él es especialista en oftalmopediatría y nos va a dar el tema de uso de pantallas digitales en pediatría. En segundo lugar, tenemos al doctor Axel Orozco Hernández, es, como todos saben, especialista en retina y nos va a hablar de fototoxicidad y daño en retina. Y la doctora Fabiola de Horta Arellano nos va a dar el tema de ojo seco en pantallas digitales y ella es especialista en córnea. Así es que sin más, arrancamos con el doctor Alfredo Lizárraga, por favor. Gracias, José Luis. Feliz cumpleaños de nuevo. Es bonito compartir con amigos las noches en sesiones y un gusto poder estar de nuevo aquí en el colegio. El día de hoy, en los siguientes minutos, vamos a hablar sobre estos efectos que hay
en los niños en las pantallas, el uso de estas pantallas digitales? Es una pregunta que lo hacen todo el tiempo, precisamente las mamás cuando se presentan a la consulta acompañando a sus pequeños, nos preguntan eso todo el tiempo. La verdad es que culturalmente creo que en este medio, sobre todo, no sé si sea específico en mamás latinoamericanas, siempre dicen, ¿verdad, doctor, que les hace daño las pantallas a los niños? Dígaselo, por favor. Independientemente la respuesta que nosotros demos, ellos ya dicen que sí hacen daño. Traté de hacer un tema un poquito más práctico para que nos llevemos estas respuestas a nuestro consultorio y que podamos también tener algunas habilidades que podamos usar en el día a día, que espero que puedan servirles después de esta pequeña charla. Prácticamente hay 3 tipos de alteraciones las traté de englobar, que prácticamente son las endotropias comitantes adquiridas agudas, el desarrollo o el shift miópico que podemos encontrar con el uso de las pantallas y los espasmos acomodativos. Traté de ser muy breve, voy a mencionar sobre todo las endotropias comitantes adquiridas agudas, que son estas endotropias, inclusive que también en un inicio a los oftalmos pediatras nos sacaban un poquito de línea cuando veíamos estos niños con endotropias adquiridas precisamente entre los 5, inclusive hasta los 10 años, sin ningún antecedente absolutamente de nada, con pacientes con prácticamente emetropías y que iniciaban de un día a otro con estas endotropias. Prácticamente la clasificación menciona que son 3 tipos, la de Swan, la de Franceschetti y la de Wielchowski. Estas tienen 3 alteraciones y que tienen en común que estos niños, a diferencia de las endotropias congénitas o endotropias en edades más tempranas, no presentan diplopia. Estas sí van a presentar diplopia, y estas diferentes clasificaciones, la verdad es que creo que vienen un poco en desuso porque la mayoría de estas endotropias vamos a encontrarlas con diplopia, prácticamente emétropes, y vamos a encontrar el antecedente que tienen por lo menos de 7 a 9 horas al día de uso de pantallas electrónicas. En las guías y en las referencias bibliográficas no refieren si son un tipo de pantalla como un celular, una tablet o algún otro tipo de dispositivo, pero es muy común encontrarlo en este caso. El tratamiento, la verdad es que les va muy bien si nosotros ponemos el total de la refracción bajo cicloplegia y tratamos de ponerle lentes bifocales. Si a pesar de los lentes bifocales, después de utilizarlos en algún tiempo, el paciente no va a la ortoposición, el tratamiento quirúrgico en cualquiera de estas presentaciones, la verdad es que el pronóstico es muy bueno porque la parte sensorial, que en los primeros años ya estuvo completa, sigue teniendo muy buena sensorialidad y por lo tanto tienen muy buen pronóstico. En los cambios miópicos, hemos visto muchas las referencias, sobre todo que esto parece que es una epidemia ya muy marcada en el continente asiático, donde inclusive hay ciudades en Corea del Sur, donde hasta el 95% de las poblaciones jóvenes tienen estos problemas de miopía, el cual esto ha llevado a mucha investigación al respecto. Y prácticamente vemos una serie enorme de trabajos, el cual están investigando en el por qué están viendo esta epidemia tan marcada y donde se ve cada vez que la progresión de la miopía es mucha. Hay 2 principales trabajos en el cual ingresaron de entre 26 y 30,000 pacientes, el cual les hacían encuestas desde prácticamente recién nacidos, y lo que hacían entonces es preguntarles los antecedentes que había del uso de la exposición de estas pantallas digitales junto con los antecedentes. Prácticamente todos los trabajos tienen en común que los pacientes que tienen alguna papá con miopía, que presentan miopías también muy grandes y que tienen sobre todo exposición a las pantallas antes del año de edad, vamos a ver que se puede hasta triplicar el riesgo de tener miopía, a diferencia si lo hacemos una exposición a las pantallas después de los 2 años de edad. Hay 2 números importantes aquí entonces que prácticamente tenemos que aprendernos de memoria, que es si tienen exposición a aparatos electrónicos antes del año de edad, el riesgo de miopía es mucho.
y si son más de 2 horas al día de exposición a las pantallas, también se va a progresar mucho el riesgo de esta miopía. Prácticamente en todo vamos a encontrar lo mismo y también, curiosamente, encontraron que el astigmatismo suele ser también incrementándose con el uso de estas pantallas, aunque ahí no encontraban directamente por qué la córnea podía tener algunas irregularidades, pero encontraron esta asociación también en estos patrones. Existe la fundación de Ryan Holden, el cual se ha unido con otras fundaciones, sobre todo en Asia, para tratar de recabar fondos para hacer estas investigaciones. Los invito a que se metan a la página y descarguen, y eso lo pueden hacer en línea, no necesariamente que lo tengan en su teléfono celular o en su tablet, pero pueden hacer en línea lo que es un simulador o calculador de miopía, donde ustedes ponen los datos del paciente. Si tienen un paciente, por decir algo, de 6 años de edad que tiene un menos 0,50 de miopía, y donde ponen ustedes las características del paciente, y les puede dar entonces una gráfica, el cual pueden mostrar al paciente de cuál es la progresión de la miopía esperada hasta los 17 años de edad, y en el manejo que nosotros podemos escoger para la miopía, también podemos ver cuál es la diferencia entonces de la progresión de miopía con manejo y sin manejo. Dentro de estas guías que esta fundación hizo, prácticamente lo hicieron en 2 idiomas. Estas son las guías. Las presenté como tal y no las traduje, precisamente para que vean, y estas sí las pueden descargar. Esta prácticamente es como las recomendaciones que ellos hacen, y es prácticamente hacer una historia clínica completa a todos nuestros pacientes pediátricos, siempre haciendo la refracción bajo cicloplegia. Y ellos mencionan que tenemos que reconocer cuando hay riesgo de que inicie la miopía, y eso se va a hacer entonces preguntando si hay antecedentes hereditarios por parte de la línea materna y paterna. Si el paciente es asiático, se incrementa prácticamente al doble el riesgo de tener miopía. Y sobre todo, qué tanta exposición hay también a las pantallas, y sobre todo se ha encontrado que se contrarresta mucho si el paciente hace actividades recreativas al aire libre. Hay estudios donde dicen de que un grupo de pacientes que usa pantallas digitales o pantallas electrónicas, que también hace actividades al aire libre, eso suele como contrarrestar el efecto de las pantallas digitales. Y eso también lo hemos visto también en nuestra población. Una vez que examinamos al paciente, entonces prácticamente encontraremos los que no tienen miopía, seguiremos entonces haciendo refracciones periódicas. Los que sí tienen miopía, tenemos que ver las características de esta miopía, sobre todo verlas con la edad del paciente. Si el paciente tiene menos de 3 años, ya con una miopía muy establecida, estos pacientes van a tener obviamente un riesgo mucho más alto de tener una miopía grande, y entonces tendríamos que escoger cuál es la estrategia de nuestro control de miopía más efectiva para este paciente. La verdad es que todas las tendencias están siendo a hacer estos tipos de control de miopía con atropina diluida a dosis bajas entre 0.01 y 0.05%. Lean los estudios de ATOM 1, 2 y 3, son bastante interesantes. Eso igual es como para otra charla, pero esto nos va a dar las guías de tratamiento. En el seguimiento, una vez que ya instalemos, en la mayoría de los casos va a tener mucho más eficacia, hasta del 60% del control de la miopía, la atropina diluida, y tendríamos que hacer este seguimiento. Prácticamente verlo a la semana, al mes, a los 3 meses, 6 meses, y después periódicamente a los 6 meses hacer sus refracciones bajo cicloplegia, y también siempre estar revisando el fondo de ojo por las alteraciones que puede haber. En los espasmos acomodativos es muy importante esto, y esto va a ir directamente proporcional a las horas que el niño tenga expuesto a la pantalla. En este caso encontramos 2 casos en el cual podemos encontrar que en la primera refracción sin cicloplegia encontramos hasta un menos 2.25 y un menos 9.25 cuando nosotros tomamos la refracción con el autorrefractor sin cicloplegia, y una vez poniendo el ciclopléjico vemos cuál es su graduación real, y ya una vez aflojando el músculo ciliar encontramos sus refracciones reales. Vean, este paciente prácticamente en el ojito izquierdo estaba acomodando más de 10 dioptrías. Estos pacientes se quejan un poco de astenopia, y cuando tomamos la agudeza visual, en realidad no es tan buena agudeza visual la que encontramos.
Igual en el otro caso, encontramos espasmos y refracciones que van a la miopía, y ya que ponemos la refracción bajo cicloplegia, son prácticamente hemétropes estos pacientes. Por lo tanto, cada vez en más tenemos elementos para interrogar a nuestros pacientes de si tienen exposición prolongada a las pantallas digitales. Espero no haber sido muy hablado mucho y dar mucha información en tan poco tiempo. Espero que se haya entendido. Muchas gracias. No, excelente. Pues, parte de la idea es ir viendo los temas y discutiéndolos. Entonces pueden hacer sus preguntas en el chat y nosotros las vamos recabando y tratamos de contestar la mayoría. Bueno, pues yo tengo una pregunta, porque en la pandemia me di cuenta, no sé si ustedes lo vieron también, que en las casas no hay muchas computadoras. Entonces muchos niños usaban el celular de la mamá o del papá para ver sus clases. Entonces, ¿es peor una pantalla pequeña que una pantalla más grande para la miopía? Prácticamente entre más pequeño sea el dispositivo, es más fácil que se lo puedan acercar a la cara. Es decir, si es un dispositivo que sea pesado, lo van a tener más alejado del rostro. Si es un dispositivo, un celular ligero, es más fácil que el niño, con el paso de los minutos a la hora de estar viendo la clase, vaya a acercarlo más, y prácticamente va a ser una acomodación mucho más prolongada y mucho más severa, y eso es lo que va a poder llevarnos a que sea más fácil tener un espasmo acomodativo, por ejemplo, o tener estos problemas que ya mencionamos. Entonces sí, sería entre más pequeño sea el dispositivo, es más fácil que se acerque y por lo tanto más daño. Yo, o sea, aquí me siento medio perdido en el mundo refractivo, pues al lado de 3 expertos. Pero estoy impresionado la capacidad acomodativa de un niño, ¿no? De hasta 10, o sea, es impresionante. ¿Cuál sería la clave que tú recomendarías aquí a todos nuestros amigos que nos acompañan para sospechar y detectar este tipo de espasmos en población pediátrica? Y bueno, no sé, Fabi, si tú nos puedes también hablar un poco en adultos. Pues de hecho también los adultos nos llegan a hacer esos tipos de acomodaciones. Por ahí hace 15 días operamos un paciente miope que nos decía el autorrefractor inicial -9. Le hacemos una refracción con cicloplegia y terminó con -4, y así como que, ¿qué le opero? ¿-9 o -4? Se operó -4 y está viendo 20/20. Pues sí, no nada más los niños, también los adultos nos hacen este tipo de espasmos. Sí. Siempre refracción con cicloplegia. Siempre, Aunque ¿no? no les vayamos a hacer sus lentes, también refracción con cicloplegia. ¿Y cuál es el protocolo adecuado para hacer una cicloplégica? ¿Una sola gota? ¿Cuántas gotas le pones? ¿En una visita? ¿O cómo es lo que hay que hacer? Pues la teoría dice que ciclopentolato. La verdad es que yo nunca le pongo ciclopentolato a mis pacientes, solo con tropicamida, y esperar mínimo 20 minutos y tomar ya la refracción con cicloplegia, y siempre corroborarlo con una refracción final sin la cicloplegia. Siempre. En niños sería prácticamente el mismo protocolo, nada más hay que tener muy al pendiente de si vamos a utilizar ciclopentolato, que el niño tenga un peso mayor a 10 kilos, y 10 minutos después podemos aplicar la tropicamida con fenilefrina y tomar la refracción 30 minutos después de haber aplicado la primera gota de ciclopentolato. Prácticamente también de rutina, todos los niños, sobre todo en las primeras consultas, es de rutina hacer la refracción bajo cicloplegia. Okay. Y ahora, algo de lo que antes de esta sesión salían alguna pregunta. Los espasmos acomodativos, ¿cómo se comportan en pacientes que tienen una miopía de base y cómo se comportan en aquellos que tienen una hipermetropía de base? Para recordar, el nivel de acomodación de un niño puede ir hasta de 14 dioptrías, dependiendo la edad, pero podemos encontrar en los primeros años de vida hasta 14 dioptrías de acomodación. Prácticamente se comportan igual, Axel. La verdad es que la mayoría de los pacientes que empiezan con espasmos acomodativos después de los 3 años de edad se van a quejar de que van a ver un poquito borroso. Es muy común que los niños no lo
vaya, lo refieren de diferentes formas, pero es prácticamente una estenopia lo que tienen. Independientemente de los síntomas, la refracción bajo cicloplegia es la que manda. Perfecto. Entonces, pues no sé si de este módulo alguna Pues no, pregunta más. únicamente lo que comentaba la doctora Fabiola, que creo que es muy importante, si van a operar un paciente de cirugía refractiva, Excimer, muy importante la dilatación, la cicloplegia, porque muy frecuentemente he visto colegas que llegan con la tira del autorrefracto y quiere que se le coloque eso en la cirugía, ¿no? Y obviamente el resultado podría no ser el óptimo. Entonces, ¿algún otro comentario referente a ello? Si no, para pasar al siguiente tema. No, simplemente vamos a tener al final también una sesión para que todas las preguntas que vayan haciendo, resolverlas. Por aquí también nos había otra pregunta que habla de si el cristalino ya añoso, digamos, paciente que ya está en presbicia, puede o no tener espasmo acomodativo, y también los cambios del cristalino, creo que más adelante los vamos a tocar, pero ¿qué dirían a este respecto? Bueno, yo comentaría que sí, definitivamente depende mucho la edad de la persona y depende el estado que tenga el cristalino, qué tan opaco. He visto personas ya grandes que tienen el cristalino muy transparente, pero obviamente en general yo después de los 60 años no me preocuparía mucho por eso. Obviamente si van a cirugía de catarata, pues menos, ¿no? Ahí sí, para nada. Ok, perfecto, pues seguimos. Creo que es mi turno, y el día de hoy les voy a hablar de un tema que también ha sido controversial a lo largo de los años, y como que ha habido modas según las décadas, ¿no? Según el conocimiento que vamos recabando, pero que ha adquirido una dimensión particularmente importante debido al uso de los dispositivos, y es la fototoxicidad y el daño de retina. Entonces vamos a tratar de dar algunos de los principios y de las bases respecto a este tema, y bueno, recordar un poco que la luz que percibimos pertenece al espectro electromagnético, y de la cual solo vamos a poder apreciar, el ojo humano solo puede captar un pequeño rango que es más o menos de 300 nanómetros. Todo lo que está por longitudes de onda por debajo se consideran longitudes de onda ultravioleta, las cuales vamos a hablar un poco, ya que son, recuerden, las longitudes de onda cortas tienen más energía, y todo lo que es el espectro infrarrojo, que está por encima de los 700 nanómetros, los vamos a denominar longitudes de onda de 700 o más nanómetros. Entonces, en este sentido, hay una disculpa por el tema de los audios. Entonces, en ese sentido, vamos a entender que la fototoxicidad es el daño a nivel de los tejidos secundario a la luz. Y esta va a ser de 3 tipos principalmente. Puede ser fototérmico, fotomecánico y fotoquímico. Sin embargo, nosotros contamos con unos mecanismos naturales de protección ante la luz, y el principal de ellos es la córnea, ya que va a filtrar todo lo que son los espectros de longitudes de onda baja, es decir, lo que más tiene energía. La córnea es altamente efectiva para la filtración de este tipo de longitudes de onda, y va a filtrar prácticamente todo el espectro que está infrarrojo por debajo de los 300. Luego entra en juego el cristalino, que es el que absorbe las longitudes de onda que están entre 200 y 400 nanómetros, y ahí es donde empieza el fenómeno visual, que es prácticamente de los 400 a los 700 nanómetros, y ahí vamos a tener que tenemos un mecanismo de protección en retina para también filtración de longitudes de onda. Y todo prácticamente lo que entra en el rango de toxicidad empieza en el espectro visual y se va hacia los espectros infrarrojos. Entonces, si vemos en un esquema, prácticamente la córnea y el cristalino están haciendo el trabajo fuerte para las longitudes de onda baja, que son las que más tienen energía, la luz visible que entra a la retina y luz infrarroja que también entra. Entonces, todo esto está bastante bien estudiado de cómo estos espectros de luz se van filtrando. Pero hablando de retina, es muy importante entender el concepto de pigmentos maculares, ya que recuerden, es una capa de depósitos de carotenoides que
se localiza principalmente en capas internas, como podemos ver ahí en la pantalla en la microfotografía, en 2 tipos de tinciones. Y estos tipos de pigmentos van a tener un efecto de filtración. Ahora, si ustedes ven un fondo de ojo, la mácula, llamada así precisamente por su coloración amarillenta central, corresponde con el depósito de pigmentos maculares. Y vemos una autofluorescencia, cómo se ve oscuro el centro foveal y el área perifoveal también de un gris. Y si nunca habían entendido por qué una autofluorescencia se ve como se ve, hay que entender que la fluorescencia viene del epitelio pigmentado de la retina, de las capas, o sea, del epitelio pigmentado pasa a la retina y es lo que vemos en la fotografía. Sin embargo, si tomamos en cuenta que los pigmentos maculares están bloqueando parte de la señal de luz, nos va a dar esa imagen tan característica que todo el mundo conocemos. Y estos pigmentos, así como bloquean la reflectancia de la luz de autofluorescencia, también bloquean toda la entrada, principalmente del espectro cercano al ultravioleta, es decir, entre los 200 a los 500, 600 nanómetros, que es la luz que más tiene energía. Entonces tenemos un mecanismo de protección natural en nuestra retina. Y hablando del daño, pues tenemos que prácticamente en retina está el daño fotoquímico y el daño térmico. Cada uno tiene características especiales y también tienen implicaciones clínicas importantes, ya que prácticamente toda la terapia de láser que damos, tanto en segmento anterior como posterior, se basa en los principios de energía del láser. Y la fototoxicidad consiste en el daño ya sea del epitelio pigmentado o de los fotorreceptores. Este es un estudio con imágenes de microscopía de barrido con ópticas adaptativas, en el cual podemos ver el epitelio pigmentado como después de una exposición a longitudes de onda corta de alta energía, podemos ver cómo hay un barrido del epitelio pigmentado en esta zona y a su vez que va a tener una traducción a nivel de los fotorreceptores. 6 días después de la exposición vemos pérdida celular focal, algunos acúmulos de células que sobreviven y tratan de recuperar, pero vemos cómo el daño en los fotorreceptores es más avanzado conforme pasa la exposición. Y nuevamente en un paciente con ópticas adaptativas, viendo el mosaico de los fotorreceptores, podemos ver en un paciente, por ejemplo, con daño con una cromatopsia, como hay islas de pérdida de fotorreceptores, y si estos ojos, estos pacientes con distrofia se exponen a luces, van a poder tener mayor daño que una persona normal. Y también en microfotografías vemos cómo la disrupción del EPR va a generar también una alteración en las capas de la retina. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de este tipo de láser? Que si vamos al mundo real, tenemos que los láser de uso comercial, que pueden ser los apuntadores o incluso luces en discos, antros, pueden tener energía más alta. Hay una clasificación internacional de láser que mide en 4 grados y algunos se subdividen por el grado de energía que pueden transmitir hacia los tejidos, y podemos tener que desde el grado 3 puede haber daño a nivel de retina. Una buena manera para ver el grado de energía que tiene un apuntador es, por ejemplo, apuntarlo en un medio, este es nitrógeno, entonces el grado de difracción que tiene es proporcional a la energía. Entonces, vean aquí cómo hay dispositivos de uso comercial que realmente pasan los estándares de seguridad y pueden tener hasta más de 500 miliwatts de energía. Esto va a ser común, lo vemos común como estos pequeños daños. Los niños, es común en niños que están jugando, se apuntan y bueno, el niño a veces no puede expresar una baja visual focal, pero ahí vemos en la tomografía como hay un daño, como veíamos también en las otras imágenes a nivel del EPR y luego de la retina. También se ha descrito el daño por luz de microscopios o de endoluz en cirugía de retina como áreas de daño focal cuando son cirugías largas, con incandescencias altas y que sobre todo en retina acercamos mucho la luz por periodos prolongados. Prácticamente regresando al tema principal, si los dispositivos actuales pueden causar daño o no, hay un sinnúmero de publicaciones de evidencia donde se demuestra que la fuente de luz va a depender obviamente del tipo de dispositivo y del principio físico que está emitiendo. Entonces, va a haber un rango que puede ser teóricamente dañino, que va entre los 400
a los 600 nanómetros. Y en muchas publicaciones se han estudiado diferentes fuentes de luz, encontrando que aquellas que realmente tienen un riesgo de daño en retina es la exposición directa al sol, a la soldadura y a tipos de luces especiales que solo se usan en industria, como son corte por plasma y arco de lámparas de descarga. Son los nombres técnicos de las fuentes de luz. Esto no está en los dispositivos, no está en las teles, no está en los celulares. Repito, son fuentes de luz industrial. Entonces, estudiando un poco qué pasa con las lámparas LED e incandescentes, tenemos que tienen diferente comportamiento, pero básicamente resumiendo este trabajo que se publicó en NIAE en 2016, tenemos que ninguna de las fuentes de dispositivos que se valoraron en ese estudio se acercan a los límites de exposición de riesgo que pueden tener fototoxicidad en retina. Y por otro lado, parte del raciocinio de por qué no dañan los dispositivos, al menos a nivel de retina, es porque si uno está en un día soleado sin lentes oscuros, el grado de energía y de radiación que está absorbiendo el ojo es prácticamente 97% más de lo que uno puede absorber de luz en un dispositivo el mismo número de horas. Entonces, realmente puede sonar incluso que no, como decías, que no les guste a los papás decirlo, pero una realidad es que a nivel de retina no generan fototoxicidad. Entonces, esto es prácticamente un resumen que traje de la física de la luz y del daño real en retina. Y aquí pues me gustaría abrir la mesa si hay dudas, preguntas respecto a este tema. No, pues muchísimas gracias, Axel. Excelente como siempre. Siempre me he preguntado en el uso de lentes solares, de anteojos solares. He visto, por ejemplo, familias y la mamá, el papá traen lentes solares, pero los niños no. ¿Qué opinión les merece? Me gustaría la opinión de ambos, de ustedes dos. ¿Qué opinión les merece eso? Es decir, ¿a los niños habría que cuidarlos más? ¿Creen que es más importante o por alguna razón no? A los niños hay que cuidarlos más. El mismo riesgo que hay en una retina de adulto, o en este caso, pregunta, de la mamá, tiene el mismo riesgo el niño. Sí hay evidencia de que si protegemos a los niños de rayos UV a edades tempranas, van a tener menos riesgos de degeneraciones maculares, que es la hipótesis que se crea ahorita cuando estos niños sean adultos. Yo creo que es muy importante y esto cada vez va a tener mucho más valor, que ya lo tiene, nada más que cada vez va a haber más evidencia de que cada vez va a ser más importante protegerlos. Sí, yo estoy de acuerdo y a nivel de la recomendación, simplemente tener en cuenta que sí existen tipos de filtro y que incluso el hecho de que sea un lente oscuro no implica que tenga filtros. Eso es muy importante porque al país desafortunadamente pueden entrar productos que no están pues certificados, que no tienen sus sellos de calidad, etcétera. Y ese tipo de micas lo que hacen es tapar la luminosidad, pero no filtrar los rayos ultravioleta. Entonces, el ojo naturalmente cuando está expuesto a la luz, pues tiene todo un mecanismo de párpados, órbita para protección natural. Y al no tener esa sensación de luminosidad, realmente puede estar más expuesto. Entonces, yo sí lo hago, les recomiendo, pues cómpralo en una óptica con un proveedor, un lente de marca, etcétera, para evitar eso. Muy bien. Respecto a esto, bueno, una recomendación que ya algún colega lo vio, le gustó y le recomendé. No sé si ustedes tienen en su consultorio un aparatito de la Casa Comercial de Alemania, que es para checar precisamente si tiene el filtro UV. Y cada paciente que llega con lente solar, yo lo checo y muchos no tienen, como decía Axel, oscuro, muy oscuro, pero permite pasar totalmente la luz azul. Entonces, si pueden, no lo tienen, consíganlo porque realmente es muy útil en consulta. Bueno, pues entonces pasamos al siguiente tema de la doctora Fabiola de Horta. Igual como comentaba el doctor Axel, si hay dudas, al final podemos seguir resolviéndolas. Perfecto. Adelante, Fabi. Vamos a ponerte la presentación. Muchas gracias. Y pues bueno, ¿qué tanta verdad hay en que los dispositivos también nos van a afectar y nos van a empeorar un ojo seco? Por lo pronto, ahora tenemos ya media hora aquí frente a un dispositivo. No sé si estén frente a un celular o frente a una computadora.
Por ejemplo, les pido que cierren sus ojos 2 segundos mientras aquí acomodamos las pantallas. Y, y nuevamente cerramos otra vez nuestros ojos 2 segundos. Y vean si sienten alguna diferencia. ¿Descansaron sus ojos? ¿Sintieron algo diferente? ¿Ustedes sí lo cerraron o no? Y pues bueno, vamos a investigar, vamos a leer un poco sobre qué es lo que pasa en la superficie después de estar en los dispositivos electrónicos. Porque si mi película lagrimal no está sana, pues voy a tener muchas alteraciones desde mi calidad de visión, astigmatismos irregulares, aberraciones y pues toda la sintomatología que me va a dar. Y pues bueno, ¿por qué hay hasta una asociación internacional estudiando el ojo seco? Pues bueno, por la simple y sencilla razón que hay un impacto negativo en la calidad de vida de las personas que tienen ojo seco, y ese impacto en la calidad de vida pues va a hacer que la persona sea menos productiva, con más incomodidades, más gastos diarios en todo el tratamiento para que lleve a cabo sus actividades diarias. Y pues bueno, la calidad de vida, la Organización Mundial de la Salud la estudia en diferentes esferas, y las esferas que están afectadas en el ojo seco, pues son 4 de todas estas esferas que se analizan para saber si se tiene o no una buena calidad de vida. Y pues bueno, desde el físico con las molestias, que ahorita que cerramos los ojos notamos ahí la diferencia en antes y después, y toda esa sintomatología, pensar en los pacientes que la tienen todo el día. Luego todos los sentimientos de ansiedad que siente el paciente porque no puede trabajar adecuadamente, no puede hacer su horario continuo de trabajo, tiene que estar deteniéndose para poner las gotas, tiene que estar cerrando los ojos y se desespera. Todo eso va a disminuir toda la calidad de vida de los pacientes. Y pues bueno, ¿es mito o es realidad que ese ojo seco se va a empeorar con todas las pantallas que hoy en día ya en todos lados? En las escuelas, en el centro comercial, y pues desgraciadamente los niños que se encuentran todo el tiempo pegados a un dispositivo. Y pues bueno, en Baylor se dieron a la tarea de investigar a todos esos niños que estaban llevando clases en línea, y los pusieron a leerles sus problemas de ojo seco, tanto síntomas como signos, y vieron que los niños que estaban más de 4 horas pegados en el smartphone, pues 71% de ellos tenían signos y síntomas de ojo seco, y sus calificaciones de OSDI eran mucho más altas que los niños que estaban 1 hora o menos en el dispositivo. ¿Y cuál es la hipótesis? La hipótesis es que la dinámica del parpadeo se va a ver alterada por esta exposición a los medios digitales, y se ha visto que disminuye la frecuencia y aumenta el parpadeo incompleto, que todos tenemos parpadeos incompletos de manera regular, pero cuando estamos frente a un dispositivo, ese porcentaje de parpadeos incompletos aumenta. Y pues bueno, se pusieron a investigar a 104 trabajadores. Al llegar a su oficina, el promedio del parpadeo por minuto era de 22. Después de ponerlos 1 hora a leer una historia en una tableta, su frecuencia de parpadeo era de 10. Y en cambio, si era frente de una computadora, esa lectura de esa misma historia, su parpadeo disminuía a 7. Y luego los jóvenes no necesitaban tener la hora completa. Con 20 minutos de exposición a pantallas por los videojuegos, ahí se empezó a alterar mucho más. Había una disminución en la altura del menisco lagrimal, el tiempo de ruptura lagrimal ya se encontraba disminuido, y la zona donde se evapora más rápido la lágrima era mucho más amplia después de solo 20 minutos de exposición al videojuego, y no creo que haya niños que estén 20 minutos en los videojuegos. Y también se encontró una relación en la cantidad de horas en la que se encontraban frente a una computadora. Estas personas que trabajaban en la oficina les empezaron a medir los que estaban 8 horas o más en la computadora versus los que tenían 1 hora o menos frente a la pantalla, que su trabajo era de otras actividades. Y el tiempo de ruptura lagrimal al inicio de las actividades laborales era de 9 segundos y disminuía a 6.8 segundos en los que estaban 8 horas o más en el dispositivo. Y en el grupo de las personas que no estaban expuestas más que 1 hora o menos en los dispositivos, su tiempo de ruptura lagrimal de 15 segundos
al final del día se mantenía en sus 15 segundos. Y además de estos pacientes que estaban 8 horas en la computadora, si además tenían más de 7 años en ese tipo de actividades, todavía la tinción corneal aumentaba aún mucho más y las calificaciones de OSI también eran mayores. Y bueno, si a esto le agregamos que el ciclo circadiano se nos ve alterado, pues entonces vamos a tener todavía más problemas de ojo seco. También disminuye el parpadeo, esta alteración en el ciclo circadiano, que ahorita más adelante lo vamos a ver. Y los pacientes de ojo seco también tienen muchas alteraciones del sueño por el ojo seco. Y entonces empieza un círculo vicioso, porque el paciente por ojo seco frecuentemente lo despiertan las molestias de la sensación de cuerpo extraño y el ardor. Y también se veía que la severidad del ojo seco también iba relacionada con la severidad del insomnio. En los datos curiosos, la frecuencia del parpadeo aumenta en una conversación. Entonces podría ser bueno cuando estamos trabajando tomarnos unos descansos platicando para aumentar nuestro parpadeo. Y lo que les comentaba del parpadeo incompleto, todos tenemos nuestros parpadeos, el 80% de ellos es incompleto. Pero si estamos en los medios electrónicos y sobre todo en la exposición a un videojuego, hasta el 92% de los parpadeos son incompletos. Y pues bueno, también la depresión es mucho más importante en los pacientes con ojo seco. ¿Qué se ha visto que nos ayuda con el diagnóstico y el manejo? Bueno, primero ahí entramos nosotros. Tenemos que diagnosticar un ojo seco. Todo paciente que llegue a consulta, aunque vayan a algo de retina o aunque sean los niños, hoy en día ya vemos que si hay alteraciones de ojo seco, tenemos que medirle su tiempo de ruptura lagrimal mínimo. ¿Sí? Al ver el tiempo de ruptura lagrimal, pues ya vamos a estar observando ahí la tinción corneal. Esos 2 puntos son muy importantes, porque muchas veces el ojo seco no tiene relación entre lo que estamos viendo en consulta y lo que tiene el paciente. Muchos pacientes no sienten tanto las molestias o se han acostumbrado a esas molestias y si no las exploramos, pues no le vamos a dar su tratamiento. ¿Y qué va a pasar con esos pacientes que ya se acostumbraron a esa sintomatología? Pues va a ir empeorando sus problemas de insomnio, sus problemas de sintomatología y pues lo que veíamos de la Organización Mundial de la Salud, que le da mucha importancia, la calidad de vida. Y pues bueno, ¿qué ejercicios han encontrado que sirven? Lo que hacíamos al inicio, de cerrar los párpados 2 segundos, hacerlo 2 veces y hacerlo de manera repetida durante las horas de trabajo. Esto se ha visto que mejora mucho los puntajes de OSDI, el tiempo de ruptura lagrimal y además mejora la calidad de la capa lipídica. Ellos dicen que al final se tiene que hacer un apretón de los ojos. Me gustaría ver 10 años después también su topografía, a ver cómo va. No estoy segura de ese apretón de ojos, pero el cierre de párpados, eso sí es excelente. Otra forma de descansar los ojos y de mejorar la superficie ocular y que está teniendo mucho éxito es la regla 20-20-20. Cada 20 minutos de pantalla, yo les pido a los pacientes que incluso pongan alarma cada 20 minutos y cada 20 minutos tienen que tomarse 20 segundos de descanso fijando la vista a 20 pies de distancia, o sea, no fijar, ver a lo lejos por 20 segundos. También se ha visto que ayuda mucho el uso de humidificadores en la zona de trabajo. Otras cosas que, bueno, esto ya desde siempre lo hemos sabido, aumentar la fuente del tamaño de luz, disminuir la luz en las pantallas, que esto ya de FAUL en muchos dispositivos se le puede seleccionar que conforme va disminuyendo la luz exterior, se va disminuyendo también el brillo en la pantalla, o seleccionarlo de manera manual. Baja luz y alto contraste, sobre todo en las noches. La mirada hacia abajo, ¿qué quiere decir eso? Que mi pantalla, cuando yo estoy trabajando, la altura del borde superior de mi pantalla quede debajo de la altura de mis ojos. Y así siempre mi ojo va a estar viendo hacia abajo y mi área de exposición va a ser mucho menor. El otro punto importante que vemos es y que está muy de moda hoy en día,
es los tintes ámbar en todas las micas. Y sí se ha visto una disminución importante en la cantidad de luz azul, que como Axel nos decía, la luz azul es dentro de las menores longitudes de onda. Al ser menor longitud de onda, la cantidad de energía que llega al ojo es mayor, es mucho mayor. Por eso sí se ha visto que mejora, incluso el ciclo circadiano se ve mejor cuando se ponen las micas con los tintes ámbar. Mis diapos están más adelante del ciclo. Sí. Al final. Ahorita vamos a ver lo del ciclo circadiano. Y entonces, aquí vemos que la cantidad, cuando hay una mica con tintes ámbar que se llaman Blue Protect, ¿sí? Bueno, hay varias marcas, pero esas marcas nos van a filtrar pues casi toda la luz azul que llega al ojo. Y los que no tienen filtros, pues vean la cantidad de energía que llega al ojo, es muy importante. Entonces, esta diferencia es importante tanto para proteger la superficie ocular como para proteger el ciclo circadiano, que enseguida vamos a hablar un poco sobre él. Y pues bueno, no sé si haya alguna pregunta al respecto. Si no, pasamos al siguiente tema. No, pues muchas gracias. Hablando de ojo seco, doctora Fabiola, ¿qué tan recomendable es el uso de lubricantes, digamos, de forma indiscriminada para toda la gente, niños, o a partir de qué edad lo recomendaría? Bueno, ahora que vemos que los niños desde qué edad podemos encontrar ya ojo seco. También, está muy asociado también a problemas de alergia, pero vamos, un pacientito que no tenga esta sintomatología de alergia, que no tenga ya descartado que no es algo de alergia, lo vemos cada vez más y yo lo veo mucho asociado sobre todo a videojuegos, que como tú dices, creo que es más una parte de higiene a la hora de ocluir el párpado, de estar parpadeando. Estos datos estoy totalmente de acuerdo con ellos. Casi no parpadean y vienen todas estas sintomatologías. Pues los vemos prácticamente desde que inician a jugar con la consola favorita. Eso va posiblemente, empiezas a ver los hermanitos de 3, 4 años que ya agarran el control para jugar, porque están viendo a sus hermanitos mayores jugar. Lo hacen desde tempranas edades. Y pues para evitar complicaciones, entonces desde los 3 años ya hay que empezar a poner las gotas lubricantes, porque si dejamos el ojo seco sin tratamiento, pues vamos a tener mayores consecuencias. Los astigmatismos irregulares, las aberraciones que no le permiten ver bien al paciente, va a empezar con el tallado de ojos, va a empezar con acercarse más a las pantallas para poder enfocar mejor. Pues sí, definitivo, sí tenemos que iniciar tratamiento. Muchas gracias. Doctor Axel. No, es una pregunta, o sea, ¿se han visto un aumento en la incidencia de ojo seco y queratoconjuntivitis alérgica ahora en esta pandemia? Sí, los síntomas han aumentado muchísimo. O sea, ahora ya se ha convertido que no solamente en época de pandemia, que fue obviamente el uso de la pantalla para la clase, ahora cuando acababa la clase, la parte recreativa era jugar en la misma pantalla y seguían acumulándose horas al día. Sí, definitivamente sí vimos muchísimo. No tanto como conjuntivitis bacterianas, pero sí datos de ojo seco muy marcadas. Entonces, resumiendo un poco, las medidas preventivas pueden ayudar tanto para ojo seco y superficie como para los temas refractivos. O sea, a lo mejor lo de la regla 20-20-20, o sea, de romper el espasmo acomodativo para fijar al infinito, digamos. Y por otro lado, el tema de ojo seco. Entonces, sería un poco como involucrar a los papás, ¿no? En esa educación del niño, que bueno, porque no van a cambiar el uso, ¿no? De los dispositivos. Yo creo que puede empeorar, ¿no? Pero no va a cambiar. Entonces sería un tema más de sentarse, explicar. Yo recuerdo que en una rotación que tuve la oportunidad de hacer en Alemania, por ahí me asomé un poco y ellos contaban con todo un equipo de educación. Entonces, una vez que pasaban a la consulta, iban como con enfermeras, trabajadores sociales, etcétera, y les daban como la información respecto a las medidas y cuidados, y realmente era un trabajo que pues se le dejaba al papá, ¿no? Tu niño está padeciendo conjuntivitis de repetición y tiene factores de riesgo como son pues, el uso de dispositivos continuos, etcétera. Entonces, creo que sí tenemos que también entrar en esa parte de
educar al paciente, a su familia, particularmente en niños, respecto a todos estos cuidados. Y sí romper los mitos, porque como nos decía Freddy, a veces los papás o las parejas incluso de adultos, pues nos quieren echar la bolita de la educación y de regañar, ¿no? Así de, dígale doctor que no haga esto, ¿no? Pues, no, pues, o sea, ese no es nuestro papel, sino nuestro papel es dar esa información de lo que realmente hace daño y lo que no, porque sí es muy común que a mí me dicen como retinólogo, de que se va a dañar la retina, que va a haber fototoxicidad por la exposición continua, y bueno, pues no, la realidad es que en ese sentido no, más bien está generando otras cosas. Entonces, no sé si respecto a ojo seco, porque tenemos también unas cápsulas como unas informaciones también alrededor de lo que es el uso de dispositivos. Y aquí también, pues ahorita veremos las preguntas de la audiencia. Uno que ya nos decía Fabi, preparó unas diapos también acerca de ciclo circadiano y sueño. Que bueno, ese es otro punto que nos altera mucho el ojo seco. Que bueno, a raíz de esto de los lentes azules, de los lentes con los filtros de la luz azul, dije, a ver, ¿será que realmente funcionan? Y empecé a interrogar a los pacientes. Es increíble la cantidad de pacientes que tienen alteraciones de su ciclo circadiano. Y mucho tiene que ver todas estas pantallas. Y como nos decía Axel, el espectro de luz, ¿por qué estamos satanizando tanto la luz azul? Pues porque se encuentra de las que nos generan mayor cantidad de energía. ¿Y qué pasa? Que bueno, Axel nos puede hablar mejor de esto, pero los conos, bastones y sobre todo las células ganglionares de la retina se activan precisamente con la luz azul. Activan la melanopsina, si mal no recuerdo, y luego nos van a enviar mensajes a través del tracto retino-hipotalámico hasta los núcleos supraquiasmáticos. Y aquí en los núcleos supraquiasmáticos van a empezarnos a liberar ya sea melatonina en la ausencia de la activación de la melanopsina o el cortisol y la dopamina. Entonces, ¿qué pasa? En la madrugada, si nosotros nos despertamos entre 5 y 6 de la mañana, hay un pico importante del cortisol. Entre más temprano nos levantemos, el pico de cortisol llega más alto. Entonces, por eso yo aquí a mi esposo le pongo mucha luz en la mañana para que se despierte, porque este cortisol también nos ayuda con la liberación de dopamina y esa dopamina nos va a hacer que andemos de mejor humor, tenemos mayor retención, tenemos mejor manejo de la información y bueno, por ejemplo en los niños pues hay mejor aprendizaje cuando mi pico de cortisol se fue rápido. La dopamina también se empieza a liberar. Por ejemplo, las casas de descanso ya les empiezan a poner lo mismo, luz blanca desde las 6 de la mañana, se las ponen a alta intensidad y han visto una disminución en la depresión de estas personas. Y la melatonina va al revés. Conforme va empezando la cantidad de luz que llega a los fotorreceptores, la melatonina empieza a bajar. ¿Qué pasa 2 horas antes de que nos vayamos a dormir? En teoría, que nos dormiríamos entre 9 y 11 de la noche. Conforme va bajando la cantidad de luz que llega a nuestros ojos, la melatonina empieza a subir. Y entonces, cuando lleguemos a la cama entre 10 y 11 de la noche, ya estamos listos para dormirnos en cuanto pongamos la cabeza en la cama. Pero ¿qué pasa? Seguimos, ya se acabó la luz externa, pero seguimos expuestos a la luz de las pantallas. ¿Qué va a pasar aquí si yo sigo expuesta a esta luz y no dejo que empiece a subir la melatonina? Entonces empiezan los problemas de insomnio. ¿Qué va a pasar con esta persona que está expuesta hasta las 12, 1 de la mañana a la luz azul de las pantallas? Pues se va a querer acostar y no va a poder dormir. Porque la mejor recuperación o la mayor cantidad de melatonina se va a dar antes de las 12 de la noche. Después de las 12 de la noche, aunque yo ya apague pantallas, apague luces, me quede en la oscuridad, la melatonina ya no va a poder alcanzar un nivel adecuado. Entonces, lo ideal es que si alguien se va a poner en las pantallas, pues se ponga mejor a las 4 o 5 de la mañana y así al contrario hasta va a rendir más en el día, va a tener mejor retención y hasta de mejor humor va a andar. El problema es que es lo contrario. Normalmente las pantallas están prendidas hasta altas horas de la noche, se altera el ciclo del ciclo circadiano
La mayoría no tienen filtros, no tienen unos lentes que le filtren esa luz azul y pues todavía peor. Y claro, pues esto nos va a empeorar el ojo seco. Y no sé si hay alguna. De hecho, es un tema, ya hay toda una terminología respecto a la exposición a luz artificial, exposición a luz de noche, los cambios en nocturnos, o sea, las personas que trabajan de noche básicamente y que, bueno, en el día tratan de oscurecer sus ambientes para simular ese ciclo, pero que realmente generan una serie de alteraciones. Y más adelante yo por ahí les traigo también una diapo al mismo respecto, precisamente es el mito de si la vida nocturna o el cambio de todas las personas que están prolongando sus horarios, tiene una implicación real, ¿no? Pero también hubo una pregunta que recibimos previo a la sesión de manera repetida y fue el tema de los lentes intraoculares, la filtración del espectro de luz ultravioleta por los mismos, los diferentes modelos. Entonces, aquí pues José Luis se dio a la tarea también de investigar un poco de eso y para resolver este mito. Entonces, no sé si nos quieres platicar de esto. Sí, pues muchas gracias. Bueno, realmente son unas diapositivas nada más para ponerlos a consideración y para comentarlas. Esto ya lo comentó el doctor Axel sobre la protección que pudiera proporcionar el cristalino para la luz ultravioleta. Eso ya lo tocaste, gracias. Y hablando de lentes intraoculares, pues bueno, todos operamos catarata o estamos en contacto con eso y con los lentes intraoculares y siempre ha sido un tema frecuente la pregunta de si coloco un lente con filtro de luz azul, es decir, amarillo, o uno con luz UV, digamos, normal, transparente, claro, incoloro. Yo he pasado por poner de todos en general. Actualmente estoy colocando más los que son no amarillos y realmente creo que no obedece a nada en específico. Donde he tenido cuidado de no colocarle el lente amarillo es en personas que es muy importante los tonos, los colores. Por ejemplo, me acuerdo ahorita de una persona que era iluminador en una televisora y que decía que era muy importante ver los colores, los tonos como son. O viene una persona que era pintora y también preferí no meterme en problemas, ¿no? Yo uso personalmente los lentes de Amazon con filtro UV y yo creo que no sé si los usan ustedes, pero se ve un poco amarillento el blanco. Entonces no es nada grave, para nada, pero si uno se pone a ver tonos, una presentación, algún gráfico, alguna cosa así que quiera ver muy bien, creo que sí altera un poquito. Y yo no tengo un ojo muy educado, creo, para los colores, pero si una persona, sobre todo mujer, que sabemos que ve más colores, el fucsia, el durazno y no sé qué tantos, y se dedica a algo de eso, creo que sí podríamos alterarlo, ¿no? Pero queda preferencia de lo que pude revisar, con que tenga protección ultravioleta me parece que es más que suficiente. El lente, el amarillito, ese disminuye un poquito la sensibilidad al contraste. Quizá Axel ahorita pueda abundar más del tema en cuanto a la retina, pero creo que va en preferencia de las personas. El tema del filtro también de la luz UV, si quieres la siguiente, por favor. Bueno, esto es para degeneración macular en personas que tienen cierta predisposición. Sí protege, yo creo que sí protege con que tenga filtro ultravioleta. Ahora, no me imagino una persona que tenga catarata, se opere de catarata y salga y se quiera exponer a la luz solar, ¿no? Porque crea que ya tiene protección integrada. No creo que va por ahí. Yo creo que lo que tenemos que comentarles es que deben de seguir con los cuidados para la luz solar, ¿por qué no para las pantallas también digitales? Y reeducarlos o educarlos en el hecho de que sí deben usar el lente solar, que sea de protección. Yo les digo que el ojo humano no está hecho para estar sin protección ante la luz del sol. Y por favor le damos a la siguiente. Básicamente esto, cuando el cristalino se vuelve cataratoso, que se pone amarillento, se dice que tiene una protección para la luz ultravioleta, para la luz azul, aumenta su protección. Y al retirarlo, cuando quitamos la catarata y colocamos un lente sin ese color amarillo, esa es una teoría, hay dos teorías, ¿no?
Entonces, cuando quitamos ese color amarillento, lo exponemos a que tenga mayor daño. Y como menciona esta diapositiva, los defensores de los lentes amarillos afirman que confieren la protección natural a la retina que se pierde al extraer el cristalino. Los que no están de acuerdo afirman que alteran el ciclo circadiano, alterando la producción de melatonina, lo que comentaba la doctora Fabiola. Como sea, yo creo que es muy variable. Alguien puede tener el lente amarillo, por ejemplo, y tener igual problemas para conciliar el sueño, ¿no? Entonces, mucho de este tema de los dispositivos es que nos vamos, levanto la mano yo, me voy a la cama con ellos, me duermo con ellos y me despierto con ellos. Yo lo último que hago frecuentemente es ver el celular y lo primero que hago es ver el celular. Y eso yo creo que es muy frecuente en la población, no sé si ustedes lo hagan. Yo sí uso lente con filtro UV, me gusta, me siento la vista más descansada y además pues ya tengo algo de presbicia, entonces lo debo de usar. Excelente, José Luis. Y solo redondear un poco lo que nos decía Fabi, este es un consenso que, digo, ahora que averigué este tema me sorprendí, pero es un consenso que se hace ya desde hace algunos años, precisamente porque pues, no es nuevo que el aumento en el tiempo de uso de dispositivos. Obviamente la pandemia pues, fue el detonante, pero lo interesante de este consenso es que analiza toda la evidencia al respecto que se publica y cada determinados años se hacen unas recomendaciones. Como ya nos explicó bien Fabi, fue la alteración del ciclo circadiano lo que realmente causa un desbalance o en la fisiología de los ciclos y del sueño. Y esta alteración a su vez va a tener consecuencias que pueden ir asociadas ya directamente o ya son factores de riesgo aceptados para enfermedad cardiovascular, para obesidad y también incluso para oncológicas. Entonces, ¿por qué las asociaciones todavía son estadísticas epidemiológicas? O sea, no hay así una causalidad exacta, pero definitivamente se considera que la alteración de los ciclos circadianos va a tener que ver con todas las condiciones crónico-degenerativas. Entonces, definitivamente tenemos todavía unos minutos para a lo mejor algunas preguntas, discusión. Yo quiero agradecer particularmente aquí a todos nuestros amigos, profesores que se dieron la tarea de hacer todo este estudio de este tema que uno siempre había tenido dudas, espero que hayan quedado esclarecidas. Y asimismo, pues agradecer al patrocinador de esta sesión, que son los laboratorios Macugel, que pues va un poco de la mano con su producto y su tema de interés, ya que están preocupados por desarrollar precisamente evidencia respecto a la protección macular con pigmentos maculares, que no es el fuerte de esta sesión, pero que cabe destacar que en pacientes, por ejemplo, posoperados de catarata, independientemente de los filtros, una de las recomendaciones actuales es la suplementación, debido a que no es claro si solo la radiación ultravioleta imperceptible, es decir, fuera del rango visual, va a afectar, pero como veíamos, esa filtración esa luz que está entre 400 y 600, sí puede hacer daño. Yo respecto a lo de los lentes, sí tuve una experiencia con un paciente que ahora sí que, como dicen, aprendí a la mala y era un paciente que tenía ya un lente amarillo y yo le implanté un lente no amarillo y era el ojo dominante, parece que era el amarillo, perdón, el no amarillo, entonces yo le pongo un lente como ya como 2 años ya con pseudofaco de ese lente amarillo. Cuando se puso el otro lente que no era amarillo, el paciente entró en un tema de disconfort visual que para mí fue algo nuevo. La verdad es que, repito, aprendí de la mala y bueno, ese sería como un consejo que les daría. Si ya tiene un lente amarillo, vayan por el amarillo en el otro ojo y viceversa, ¿no? Si ya tiene implantado un lente sin filtro amarillo, pues pongan el mismo tipo de lente. ¿Qué comentarios al respecto de esto tendrías, José Luis, para las recomendaciones? Fíjate que, bueno, cuando estaba yo en el becariato en la PEC, hicimos un estudio
a la mala, como dices tú. O sea, no sé qué tan ético era en ese momento, pero colocamos a propósito un lente amarillo y uno no amarillo. Y la verdad es que no lo notaban tanto, ¿eh? O sea, no, en realidad, o sea, pacientes creo que muy quisquillosos, muy especiales, no sé si te tocó así tu paciente, de esos pacientes que a veces no hay que operar o no hay que ponerles multifocales, ¿no? Exacto, porque es que estaba entrando, era un lente, bueno, ahorita se llama IQ y antes le llamaban Natural, así empezaron llamándole Natural, ¿no? Y lo empezaron a lanzar así y lo hicimos, digo a la mala porque no sé qué tan correcto es, ¿no? Al paso del tiempo, pero no, le decía, oye, ¿cómo ve con uno? ¿Cómo ve con el otro? ¿Ve el color diferente? No, 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 pero quedó ahí nada más, ¿no? Ahora, estoy totalmente de acuerdo. Tratar de checar si es un lente amarillo, eh, ponerle el mismo, no te metes en problemas, ¿no? Si es un lente, no sé, monofocal, uno monofocal. Si llega un paciente con un bifocal y es feliz, no le muevas. ¿Es progresivo? Ponle progresivo. Doctor, yo usé lente de armazón progresivo y no me sentí bien. En general, ¿no? No le muevas porque posiblemente ese paciente ya lo intentó, te dijo que lo intentó y se lo pone, ¿no? Respecto de los lentes de armazón, bueno, ya que tomé la palabra, ¿le mandan filtro ustedes para V o no? ¿Lo acostumbran? En niños no. ¿Por qué? Yo creo que tal vez por prácticamente estos hábitos que en nuestras escuelas venimos cargando y que hacemos lo que nuestros maestros nos enseñaron, la verdad es que no hemos visto la necesidad de hacerlo, que creo que debería, porque está fundamentado ya con evidencia de que si tienes un filtro, si ya estás usando lentes, si usas un filtro, va a tener mejor beneficio a largo plazo. Creo que deberíamos de cambiar esa práctica. Sí, muchas cosas las hacemos, me incluyo, ¿no? Porque así nos enseñaron. Y muchas, me incluyo. Me acuerdo mucho yo, para muchos temas saco a la doctora Arellanes, que conoce muy bien, Axel, y ella respecto de un estudio de sangre, por ejemplo, o de otro tipo, decía, si sale positivo, ¿qué haces, no? Y si sale negativo, ¿qué haces? Entonces yo, por ejemplo, en los lentes preguntaría, si se lo pones, ¿qué pasa? Y si no se lo pones, ¿qué pasa? Es decir, lo mismo el lente solar, ¿no? Si no lo usamos porque no se acostumbra, o sea, por ejemplo, yo ahorita me pregunté, ahora que preguntaba de los lentes solares en los niños, nosotros no vendemos lentes solares para niños, ¿sí? Y deberíamos, no tenemos ninguno. Pero igual los niños no es lo más común que los papás le compren los lentes solares, pero quizás es algo que deberíamos de cambiar, ¿no? Empezar nosotros con eso para poder pues darle la información a los papás. Y ahora que vemos toda esa influencia de la luz azul en ojo seco, en retina, en ciclo circadiano, que los niños pues apenas están empezando al aprendizaje, pues a lo mejor ahí sí vale la pena tanto los filtros ultravioleta como los filtros para luz azul. Correcto. Doctor Axel, yo desde el otro día te quería felicitar. Te vi en una presentación hablando de pigmentos maculares y algún buen amigo comentaba que prácticamente pigmentos para todos y tú muy ético dijiste, creo que no, deben ser causas que tengan como riesgos específicos. No sé si te recuerdes de ese comentario. Entonces te felicito porque te vi sumamente ético. Y hablando de los pigmentos, ¿en quién los recomendarías y desde qué edad? Fíjate que ese es un tema extremadamente interesante, sobre todo para los que estamos interesados en la nutrición ocular. Y hace poco, la semana pasada tuvimos un panel donde nos acompañó el doctor John Nolan, que es como el gurú de la micronutrición ocular, ya que lleva más de 20 años en estas líneas de investigación. Y también tuve la oportunidad de estar ahí con el doctor Hans Fromo y el doctor Guillermo Salcedo. Y una de las preguntas que surgió fue precisamente esta. Eh, la práctica indiscriminada de recetar a todo mundo está cambiando porque ya tenemos maneras de medir la visión y una de esas que es bastante accesible para todo mundo es la sensibilidad al contraste. La sensibilidad al contraste prácticamente cualquier pantalla digital de toma de agudeza visual ya cuenta con los programas y si bien no es como un tema estandarizado para hacer protocolos, sí sirve para el seguimiento clínico.
Recuerden que uno puede tener un 20-20 y tener baja sensibilidad al contraste, lo cual prácticamente puede hacer que el espectro visual disminuya en casi 10% de lo que puede percibir un ojo, el ojo humano, en relación a una buena sensibilidad al contraste. Y una vez que uno empieza la suplementación, empieza a depositarse en la retina, empieza a mejorar la filtración y por otro lado empieza a tener actividad antioxidante. Entonces los pacientes van mejorando sensibilidad al contraste. Ya existen métodos para medir los pigmentos maculares con imagen, aunque todavía no son de uso clínico, todavía son a nivel experimental, pero Heidelberg ya tiene el prototipo para la medición de pigmentos. Entonces no estamos muy lejanos a en la práctica poder medir los pigmentos y vamos a poder hacer indicaciones mucho más precisas. Yo en quienes prácticamente estoy haciendo suplementación en los pacientes con degeneración macular o pacientes de alto riesgo de degeneración macular, es decir, personas mayores de 40 que tienen antecedentes familiares fuertes de degeneración macular o de inicio temprano o agresivo, prácticamente los inicio desde esa edad. Muchas veces en los pseudofacos ya también los estoy iniciando y me doy cuenta que a veces esos pacientes posoperados de cirugía refractiva, ya sea con láser o con lentes intraoculares, que a veces no tienen una experiencia visual óptima, es decir, el típico paciente que 20-20 y se está quejando y todos los especialistas en segmento y cirugía refractiva se parten la cabeza, o sea, entendiendo por qué no ve bien, si refractivamente y en las pruebas de agudeza visual está bien. Yo los invito a que implementen la sensibilidad al contraste y se van a dar cuenta que muchos de esos pacientes tienen baja sensibilidad al contraste y por lo tanto tienen glare, tienen falta de adaptación a la oscuridad y una vez que uno empieza a suplementarlos, 6, 12 meses después mejoran bastante. Entonces, sí hay que hacerlo como bien dices, no indiscriminadamente, pero ir seleccionando los casos. Ahora, en los niños que tienen bajas dietas de pigmentos maculares, se pueden suplementar desde niños, porque los pigmentos maculares no los produce el cuerpo humano, vienen directamente de la dieta y están principalmente pues en hojas verdes como la espinaca, el brócoli, calé, etcétera, y en suplementos. Precisamente en niños es seguro porque muchas fórmulas maternas ya incluso tienen luteína, entonces, o sea, realmente daño no van a hacer, ¿no? ¿Qué pigmento no lo podemos tomar de la dieta? Prácticamente todos los pigmentos, los 3 pigmentos maculares sí existen en la dieta, pero particularmente la mesoceaxantina existen en cantidades muy bajas en la alimentación y es la que se deposita a nivel foveal central. Ahora, aprovechando un poquito que la toma de la palabra, eso es, los pigmentos maculares no solo están en la mácula y en la retina, sino que están en todo el sistema nervioso central y ya hay bastante evidencia que son neuroprotectores y que de alguna manera todo lo que hablamos de ciclos circadianos puede tener que ver también ahí con la suplementación. Perfecto, no, muchas gracias. La doctora Fabiola también quería preguntarle, perdón, el uso de lubricantes es muy recomendable después de la cirugía refractiva. A veces los pacientes dicen, oye, ¿y por qué debo de usar lubricante después de que me operé? Es decir, quedé sensible, quedé mal. ¿Qué tan frecuente es que sea también que tengan problemas de blefaritis, por ejemplo? Súper frecuente. Siempre antes de hacer una cirugía refractiva debemos controlar el problema de la blefaritis, porque si tenemos disfunción en las glándulas de meibomio, pues vamos a tener una alteración en la función de la película lagrimal y en la calidad de la película lagrimal. Entonces, es obligado que un paciente que se va a operar tiene que tener la superficie ocular sana, sin blefaritis, la función de las glándulas lagrimales deben de estar correctas. Muchas gracias. Fabi, y el uso de dispositivos también agrava las blefaritis. Por supuesto, al disminuir el parpadeo, disminuye la expresión de las glándulas de meibomio y por lo tanto la éstasis y la atrofia de las glándulas de meibomio se ha visto mucho más frecuente en los usuarios de dispositivos de más de 8 horas al día. Y es que si tienen ojo seco, bueno, se frotan más y como decía el previamente el queratocono, si tienen alergias, empeora todo el cuadro, ¿no? En general.
¿No hay preguntas, Axel, de la gente que nos está viendo? Pues parece que hemos sido muy claros porque no, ya por el momento ya no. ¿O no entendieron nada? Que bueno, mientras Acá, tanto, me gustaría comentar, en lentes de armazón se ha visto que, hablando de los filtros ámbar o la tonalidad ámbar, se ha visto que es muy beneficiosa respecto a cómo se siente el paciente hipermétrope, pero los miopes sufren, no se sabe aún por qué, pero los miopes, le pones un filtro ámbar y en el día dicen es que no veo bien, no veo bien, y a muchos incluso piden que se les quite el filtro ámbar de protección para la luz azul. O sea, pero ¿te refieres a que el lente, a que la mica se ve amarilla? Porque hay micas Las micas amarillas, ¿no? amarillas. Y yo lo he intentado, no me gustan, no me adapto. El lente solar tipo del águila, ya saben, no me hallo con ese. Se supone ¿Te que refieres a ese en específico? es correcto, que son los que se supone bloquean más la luz azul. y aquí hay una pregunta del auditorio, Fabi, por la misma línea, de que pregunta qué tan útiles son los Blue Free. Que de hecho aumentó considerablemente su uso ahora en pandemia. Y sí, es mucho más cómodo el trabajo frente a una pantalla. Sin embargo, empieza a haber reportes, todavía no terminan los estudios, pero empieza a haber reportes que muchos de los que usan los Blue Protect o los Blue, o sea, que bloquean la luz azul, que muchos de ellos son las tonalidades ámbar, han encontrado algunas alteraciones en el ciclo circadiano. Pero bueno, todavía no terminan los estudios, hay que esperar a ver qué nos dicen, pero sí, pues tener ahí el cuidado en interrogar a nuestro paciente que le dejamos la protección. Bastante azul. interesante. O sea, nuevamente caemos en a veces ir un poquito más allá del ojo y estar interesado en temas como sueño, acuérdense que son a su vez factores de riesgo cardiovascular. Uno como especialista en retina ve muy frecuentemente que los pacientes con oclusiones vasculares tienen apnea del sueño o trastornos graves del sueño. También preguntan del tratamiento de lágrimas artificiales en pacientes pediátricos. Ya creo que se había mencionado que definitivamente el niño que está con síntomas o signos y que está pasando muchas horas, ¿es Pues bueno o no? desgraciadamente el niño no nos va a decir, creo que no nos va a decir que tiene ojo seco. La mayoría de los niños que tienen síntomas tienen problemas de conjuntivitis alérgica. Yo creo que lo primero que estamos obligados a hacer en estos pacientes con síntomas es descartar que tiene una conjuntivitis alérgica, buscar estos folículos y ver la superficie, siempre teñir estos pacientes y vertir el párpado superior también para buscar posibles papilas gigantes. En la práctica hemos visto que es mucho más común encontrar conjuntivitis alérgica. Yo en lo personal no utilizo de costumbre en un paciente nada más ponerle lubricantes. La mayoría encontramos datos de conjuntivitis y entonces tratamos de ponerle el antialérgico y un esteroide que no sea muy potente, porque es importante en niños poner esteroides que por lo menos vamos a utilizarlos unos 20 días en forma diluida idealmente. Me ha tocado ver una diferencia importante. A mí me gusta teñir a todo paciente que llega, sea niño o sea adulto. Y me ha tocado ver, antes nunca veía yo tinciones corneales en niños. En esta pandemia me tocó ver tinciones corneales, tiempo de ruptura lagrimal corto, que yo siempre les ponía de ejemplo a mi personal, que luego los capacito en la toma de los tiempos de ruptura lagrimal y mamografías. Mira, ven, vamos a ver un niño cómo se ve normal. Y ven, vamos a ver este adulto. Y siempre era mi referencia. Pero en esta pandemia he visto un aumento importante en la función de la superficie ocular y veo tinciones, veo tiempos de ruptura lagrimal cortos en niños. Y Correcto. por eso me gustaría que todos tiñéramos a niños, adultos, a todos. Sí, no, y es algo que particularmente como yo voy directo a la retina, pero Al sí. fondo. Pero no, yo trabajo con especialidad, entonces todo paciente hay afortunadamente un corneólogo a la mano. También nos preguntan de la audiencia, mencionabas, Freddy, que parte de las recomendaciones actuales de estas guías del manejo del paciente pediátrico miope incluye las actividades al aire libre. Nos preguntan si hay algún tiempo recomendado o cómo se balancean estas recomendaciones. La evidencia indica que no hubo como tal una medición de las horas de juego que tenían al aire libre,
pero sí había, la evidencia marcaba que los pacientes que hacían actividades al aire libre, independientemente de las horas, era muy marcada la progresión de miopía. Prácticamente era casi como empatado, es decir, si un paciente jugaba 2 horas videojuegos o con dispositivos en casa, 2 horas las que fueran las que jugaran afuera, ya se consideraba como que era ya que ese paciente hacía actividades al aire libre. Entonces, la recomendación no es cuántas horas lo hagan, sino que simplemente lo hagan al aire libre y que sea prácticamente todos los días en pacientes pediátricos. De los lubricantes, yo quería preguntarles, en niños, a la doctora Fabiola y a Alfredo, ¿algún lubricante en especial? Es decir, ¿de qué tipo o cuál no en niños? Yo en la práctica no utilizo lubricantes como tal. Lo que utilizamos prácticamente como lubricante cuando vamos a diluir los esteroides, que en este caso utilizamos posiblemente loteprednol o fluorometolona, las diluimos, utilizamos en un inicio al 100% y después hacemos diluciones al 75, 50 y 25%. La verdad es que hemos utilizado diferentes lubricantes y en realidad no hemos encontrado una mayor eficacia. Hemos encontrado los que son un poquito más viscosos, pues prácticamente duran más tiempo, en este caso la fluorometolona en la superficie, y hay una mejor absorción o digamos una mejor tratamiento en la superficie del ojito cuando entre más viscoso sea el lubricante. Bueno, a mí sí me gusta utilizar lubricantes cuando veo ya tinciones corneales o tiempos de ruptura lagrimal cortos. Y yo creo que en ellos sería más importante el libre de conservador, ¿no? Porque van a usarlo pues por más tiempo. También hay otras preguntas, ya se habló un poco de los filtros, aunque preguntan de alguna marca en específico para un filtro ámbar. Ámbar, no sé, del que yo uso, pero no, o sea, ámbar, por eso quería yo hacer la diferenciación. Una cosa es que la mica se esté amarilla, la veamos amarilla, como vamos, como el IQ de Alcon. Y la otra es que tenga el lente, tenga el filtro azul, ¿no? Mis lentes tienen filtro azul y no se ven amarillos. Lo que comentaba, si yo veo una pared blanca, la veo muy ligero amarillento, pero es porque está eliminando el azul de la luz blanca que está reflejando de la pared. Entonces, Blue Protect es una marca de Zeiss, pero hay otras marcas, depende de la casa que venda la mica, es el nombre que le pone al filtro azul. Excelente. Un par de preguntas, ya estamos casi sobre tiempo, pero hay buena participación. También preguntan si algo ya tocamos del tema de si se puede recomendar la suplementación con pigmentos maculares en población general. Yo siempre recomiendo un check-up oftalmológico completo, ver las necesidades del paciente, pero definitivamente se está usando, por ejemplo, en pacientes con altas necesidades o sea, una necesidad de calidad visual alta, ya que sí mejoran la sensibilidad al contraste. Entonces, son deportistas de alto rendimiento, personas que, como decía José Luis, aprecian mucho esos detalles, esa fineza. Entonces, sí se puede usar, incluyendo pediátricos. Y también de la mano una pregunta de si se puede usar en pacientes con hepatopatías. Sí se puede usar, ya que las vías del metabolismo de los pigmentos no son hepáticas y es un elemento natural que se encuentra prácticamente en toda la naturaleza. Sin embargo, la absorción de los pigmentos maculares y el transporte a nivel sanguíneo depende de los lípidos, de la concentración de lípidos específicos del torrente sanguíneo. Entonces, pacientes con hepatopatías suelen tener perfiles lipídicos alterados. Entonces, ahí sí la absorción y depósito no está bien estudiado, pero definitivamente si se requiere indicar, no está contraindicado. Final, una pregunta de la práctica, así que yo también, o sea, digo, una vez que se hace una cicloplegia, se recomienda volver a poner en el autorrefractor o hacer la retinoscopía. ¿Cuál es el método ideal? Buena pregunta. Mira, yo he visto al doctor Villar durante muchos años en práctica y él lo hace mucho con autorrefractor. Él confía mucho en el autorrefractor.
Yo sí he visto una pequeña diferencia. Yo creo que depende de cada paciente y también de todo autorrefractor que tengas. La verdad es que hay autorrefractores que son muy específicos. Yo la verdad es que yo me siento más confiado siempre a hacer las dos cosas, el autorrefractor y siempre irme a hacer una refracción con caja de pruebas en todos los pacientes. Creo que sobre todo, me imagino también cuando vas a hacer algo refractivo, es muy importante, vaya, el autorrefractor y siempre también constatarlo con una refracción hecha por ti misma, ¿no? Claro, es que lo subjetivo es clave para que el paciente también se sienta cómodo. Porque si solo nos basamos incluso en la retinoscopía, pues también muchas veces el paciente no se siente cómodo. Es muy importante después de la cicloplegia hacer una revisión de prueba. ¿Qué quiere el paciente? Sí, también un poco por lo que el paciente ve, ¿no? Digo, me ha tocado gente que va y dice, es que fui a una óptica y me lo hicieron de una forma así como rudimentaria, con una lucecita me hicieron y me sacaron la grabación, entonces no había una computadora de por medio, ¿no? Entonces, digo, al menos como lo manejamos nosotros, llega el paciente primera vez, se le saca una autorrefracción, topografía, si va, etcétera, pasa con el optometrista, le hace una refracción, se dilata, se toma un autorrefractor y confrontamos, ¿no? Y si hubiera que hacer algún ajuste por la que obtuvimos con cicloplegia, pues ya lo haremos después de eso, ¿no? ¿Alguna otra observación, Axel? Un comentario también de la audiencia. Puntualiza, como ya nos mencionaba el doctor José Luis, que prácticamente hoy en día todos los lentes intraoculares ya tienen los filtros ultravioleta, pero Es que correcto. sí existen lentes especiales que tienen otro tipo de filtración más extensa, ¿no? Que Es eso se correcto. puede decidir en caso de que se sospeche algún paciente con degeneración macular que es altamente susceptible al daño, ¿no? Sí, bueno, pues creo que estamos en tiempo, Axel. Sí. Prácticamente pues damos por terminada ya esta sesión, agradeciendo nuevamente pues, a ustedes, audiencia, los profesores, a los patrocinadores e invitarlos a nuestra próxima sesión que es el primer jueves del mes de abril y vamos a tener una sesión conjunta con la Sociedad de Órbita y Oculoplástica y Vía Lagrimal con un tema bastante interesante que es diagnóstico por imagen de patología orbitaria. Pues nada más que agradecer su presencia aquí, su presencia desde sus casas. Esperemos que se encuentren con bien y sigan las actividades del colegio. Y muchas gracias por su asistencia esta noche.